Movistar Sucursal Virtual está donde tú estás para que compartas más. Accede a tus principales servicios y consultas desde tu computador o smartphone en cualquier lugar. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. Padre Fernando Montes, muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar con el Post. Muchas gracias a la invitación. Tú fuiste alumno mío en el colegio, espero que no me hayas invitado para vengarte de todo lo que te hice sufrir. No, para nada, para nada. Efectivamente, el rector del Colegio San Ignacio del Bosque, por allá entre el año 85 y 90, ¿puede ser? Sí, eso fue periodo que yo fui rector. Sí, pues tenemos buenos recuerdos. Era enojón usted, padre. No, yo siempre he sido pacífico. Lo que pasa es que puse reglas medianamente claras en el colegio. Sí, pues efectivamente era, no lo voy a decir yo, para que no lo oiga usted, antes de su llegada al San Ignacio era conocido como las termas de Pocuro, le decían. Sí, pero fue medio dramático porque a los 3 meses le llamaban Alcatraz. Entonces, imagínese. Fue. Oiga, padre, quiero que podamos hablar de varias cosas, pero entremos de lleno probablemente al tema más contingente. Hoy día venía escuchando en la mañana un programa de radio donde don Luis Larraín, director de Libertad de Desarrollo, esbozaba una pequeña crítica hacia su persona diciendo: el padre Montes originalmente manifestó que era importante transparentar el lucro, que para él no era necesariamente indispensable que no hubiera lucro, pero sí que se hiciera una diferencia de tratamiento respecto a aquellas universidades que tenían fines de lucro y aquellas no. Y que hoy día, según él, usted habría variado su posición a la negativa completa del lucro en materia de educación. Ni una ni otra cosa a ver. Es verdad. Yo he pedido transparencia, obviamente. Yo digo, lo mínimo que yo pido, lo mínimo, no estoy diciendo que sea lo ideal, es que haya transparencia frente a todas las actividades de lucro, tanto de las llamadas universidades con fin de lucro, que yo no puedo aceptar que fueran instrumentos, digamos, organizaciones, instituciones puramente comerciales, o sea, eso quiero, pero también yo he pedido muy seriamente que se transparente toda la actividad de lucro que existe en todas las universidades, incluidas las estatales, que han tenido problemas con la justicia porque no queda claro a quién finalmente beneficia esos dineros que se ganan. Entonces, yo creo que en un país moderno tiene que haber transparencia, control y honestidad entre todos. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, que yo me oponga totalmente. Me parece que yo tengo serias prevenciones, porque sé la debilidad del ser humano y todo, pero en sí mismo, por lo menos yo pido que esto se hable, y tengo sí ciertas visiones que yo no creo que el Estado debería ayudar con ayudas directas, etcétera, a instituciones que tienen fin de lucro. De acuerdo. Padre, fue muy vistoso, aunque probablemente es el efecto comunicacional, el desalojo que se produjo a la Universidad Alberto Hurtado, de la cual usted es rector, y en un principio se esbozaron críticas respecto a los estudiantes porque mal que mal es una autorización que finalmente usted concede. Sin embargo, mis fuentes me dicen, corríjame si me equivoco, que después usted concurrió en su calidad de ciudadano a una de las marchas justamente con los estudiantes. ¿Hay alguna contradicción entre ambas cosas? Yo creo que no, ahí está la complejidad de la vida. Hoy día yo creo que en Chile hablamos en blanco y negro, lo bueno y lo malo, y no hay nunca la capacidad de análisis. Yo puedo estar totalmente de acuerdo con ciertas ideas del movimiento estudiantil sin estar de acuerdo con todas las ideas. Y estando de acuerdo con las ideas, yo puedo estar de acuerdo con los medios que se usan sin estar de acuerdo con todos los medios. De acuerdo. Yo, por ejemplo, puedo estar de acuerdo de que yo tengo que buscar mayor igualdad
para que todos los estudiantes sean tratados como ciudadanos de primera en este país. Eso lo defiendo, y yo soy capaz de ir a marchar cívicamente para decir eso, lo creo. Pero eso mismo, si va a significar tirar piedras y hacer actos violentos, yo ese medio no lo acepto. Y en ese sentido, en una universidad que es académica, que hemos hecho un esfuerzo enorme de diálogo, que yo he dicho que si hay problemas del país hay que resolverlos académicamente, haciendo investigación y haciendo propuestas, no me parece justificado que un pequeño grupo, tomándose las cosas antes de haber hecho proposiciones, antes de haber conversado, se tome en la universidad. Si yo acepto eso de entrada, me puede pasar lo que le ha pasado a otras universidades que terminan devastándolas. Entonces quiero ser firme y claro. Yo puedo estar de acuerdo con algunas ideas, no de acuerdo con el método de usar la violencia, y pedí a Carabineros particular cuidado para que fuera un desalojo razonable. Lamenté que algún medio de prensa, con absoluta falta de veracidad y sin comprobar, hablara de violencia, porque el desalojo fue increíblemente pacífico. Y lo he dicho también, se lo agradezco a los mismos estudiantes, que no se resistieron. Los policías los rodearon y los fueron sacando de a uno, los revisaron después médicamente y no hubo ninguna queja. Y en ese sentido, yo creo que dejamos las cosas claras, métodos violentos no aceptamos, y sin embargo podemos estar de acuerdo con ciertas ideas y peticiones, no con todas. De acuerdo. Porque yo creo que el movimiento hoy día es un movimiento que abarca más que el problema estudiantil, es un malestar social. Entonces yo veo que los chiquillos hasta entran los productos transgénicos, entonces que sin duda metido en muchos temas. Muchas gracias. Padre, justamente a eso quería ir. A ratos da la impresión de que el movimiento detrás de una mejor educación es solamente el síntoma de una enfermedad más profunda, que probablemente tiene que ver con que, pese a que este es un país que ha prosperado muchísimo durante las últimas 3 décadas, ha ido concentrándose la riqueza, acrecentándose la desigualdad. Y quizás cuando uno ve que hay en común en todos estos movimientos, lo que finalmente percibe es una suerte como de rebelión contra el poder, contra su forma de uso y abuso, con su mala distribución. ¿Cómo se expresa eso en concreto en el tema de educación? Porque usted es rector de una universidad, para todos los efectos, privada, que ha hecho un tremendo esfuerzo, yo he hecho clase ahí, por tratar de mezclar, de combinar, de acoger quizás a un conjunto de estudiantes que en otras condiciones no tendrían alternativa. Y sin embargo, en este tipo de materias parece que todo lo que uno hiciera cae en saco roto. Bueno, es dramático. Ciertamente cuando yo hablo de mi universidad veo grupos no más de un 5% del alumnado, porque hacen asambleas, y en esa asamblea la vez que más han tenido bordea los 5%, o sea, son grupos pequeños, pero si hay una universidad que responde a lo que de alguna manera se está pidiendo, con toda humildad digo que somos nosotros, porque somos una universidad sin fin de lucro, somos una universidad de calidad, tenemos muy buena acreditación, y cosa curiosa, creo que somos la única o de las pocas que tienen acreditados todos los programas elegibles. Nosotros tenemos mucha integración, tenemos nosotros 80% de los chiquillos vienen de colegios municipalizados o colegios subvencionados. Hacemos un sacrificio increíble. Por ejemplo, el crédito con aval del Estado, este es el famoso crédito que hoy día se cuestiona. Así es. Nosotros tenemos 70% de nuestros alumnos con ese crédito, porque los alumnos de universidades privadas, por pobres que sean, no tienen derecho al crédito solidario. Tú sabes que del famoso crédito, para que vea el sacrificio que significa, 70% de los alumnos están con el crédito con el aval del Estado. Estamos en julio, mitad de julio, y todavía no hemos recibido ni un solo peso proveniente de ese crédito. Con la dificultad enorme de llevar adelante el proyecto. Pero lo llevamos adelante, y a mi modo de ver, y en eso coincido contigo, pero más radicalmente, yo creo que no es solo un problema frente al poder.
es un problema de la educación, pero no solo de la educación, un malestar de la cultura, como diría Freud hace ya 80 años. Es un malestar de la cultura, pues se nos ha impuesto una cultura excesivamente centrada sobre lo económico, sobre el éxito, muy individualista, en un país que ha dado un salto hacia arriba, grande, y por eso mismo la gente ya no pide cobertura, pide calidad. Y en ese momento ya todos han ido tomando conciencia y se toma mucho más fuerte la conciencia de las desigualdades que este modelo produce. Y eso da mucha rabia, mucha rabia. Yo creo, por ejemplo, que la lucha contra el lucro es muy profundamente un odio contra un tipo de cultura donde lo único que importa es lo económico. El país se desarrolla si tiene un producto bruto que pasa de 12 a 24 mil dólares. No importa si somos más libres, más participativos, más felices. Es el criterio de liderazgo, el criterio, etcétera, y el criterio de éxito. Se nos pide a las universidades que ayudemos al sistema productivo del país, cosa que está bien, pero no a pensar la sociedad. Eso genera mucho malestar.